Bien, chicos, entonces vamos a empezar a hablar de la clase más larga, que es acerca de VIH. Bueno, obviamente VIH es un mundo, es incluso parte de una subespecialidad, así que no vamos a tocarlo, vamos a hablar sobre lo más importante del VIH. Bueno, el VIH ustedes saben que se inicia, tiene su origen en el virus simiano de inmunodeficiencia. Entonces nosotros tenemos aquí que se había iniciado en África, más o menos a inicios de 1900, y se habría propagado del chimpancé o de los simios al ser humano mediante la matanza de animales y el consumo de carnes insuficientemente cocidas, obviamente carne de los chimpancés. Entonces nosotros vamos a ver la cronología de los hechos. Tenemos que más o menos a inicio de 1900, tenemos más o menos que entre 1920 a 1930 se empieza que inició la pandemia, ¿no? Donde probablemente en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Entonces, primero los animales, virus de inmunodeficiencia simiana, salta al hombre, se demora en adaptarse al hombre, por eso es que la propagación es lenta al inicio hasta que se adapta a su nuevo reservorio. Entonces tenemos que ya en 1960 probablemente ingresa a los Estados Unidos por medio de haitianos, y esto había sido a través de viajes que hacían los norteamericanos a Haití en viajes de vacaciones, ¿no? Y inicia primero vemos que en 1981 aparecen casos en pacientes jóvenes, previamente sanos y homosexuales, o sea, HCH, hombres que tienen sexo con otros hombres. Entonces esto llamó la atención, ¿no? Aparecieron enfermedades raras que eran inusuales verlas, como la neumocistosis, por ejemplo, y el sarcoma de Kaposi. Entonces ver hombres que eran previamente sanos llamó mucho la atención. Sin embargo, ustedes ven que ya para el año 1983, 2 años después de haberse diagnosticado el primer caso, se identifique el agente etiológico. Es un reto. Entonces tenemos que Montaner con Gallo, al inicio hubo una disputa con respecto a quién fue el padre del descubrimiento del VIH. Al final se supo que fue Montaner, por lo cual al terminarse la disputa entre ellos, él gana el Nobel en el año 2008. Para el año de 1985 ya se tenían diagnósticos serológicos para el VIH, los ELISAs de primera generación. Tenemos después que el AZT, el ácido urina, que ya se conocía, era una droga utilizada para otros fines, se empieza a probar en los pacientes que tienen VIH y se ve que en efecto hay resultados, pero temporales. Para esa época nosotros tenemos que el recuento de CD4 se tiene como marcador de progresión de la enfermedad. Para el año, hasta ese momento, ser optimista con respecto, incluso había modelos matemáticos que calculaban en cuánto tiempo se podría curar el VIH. Sin embargo, para el año 91 se encuentran que hay grandes reservorios donde el VIH está en el estado inactivo de latencia, no hay multiplicación. Estos grandes reservorios son en los tejidos linfáticos. Entonces, a partir de ese momento ya se baja el nivel de optimismo. Para el año 95 se introducen los inhibidores de proteasa y los análogos no nucleócidos a la terapia antirretroviral y se ve que combinados podrían dar resultados. Empiezan los estudios entonces en el 95 y en el 97 finalizan después de 2 años y demuestran en efecto que la terapia combinada reduce los niveles de carga viral, por consiguiente se eleva la inmunidad y los pacientes pueden vivir con un nivel mejorar en la calidad de vida a los pacientes. Entonces empieza a partir de esta época la era de la terapia antirretroviral, desde 1995 con estudios basados en 1995. Para el año de 1996 se identificaron los receptores. Se vio que inicialmente hablamos receptores CD4, pero para el año 96 se vio que aparte del receptor se necesitaba un correceptor para que el virus pudiese ingresar. Entonces tenemos la carga viral también se vio como un marcador de la progresión de la enfermedad y en efecto la carga viral a nosotros nos sirve como un patrón de seguimiento con respecto a la terapia antirretroviral. Entonces nosotros damos terapia antirretroviral y el objetivo es carga viral indetectable. El CD4 puede fluctuar, por eso no es un buen parámetro de seguimiento, el mejor parámetro es la carga viral. Hasta el año 2016
2016 más o menos, que son las estadísticas que se han publicado, teníamos aproximadamente casi 37 millones de personas viviendo con VIH, infectadas por VIH. Se calcula que hay más o menos casi 2 millones de infecciones nuevas al año, de los cuales más o menos 1 millón de personas mueren por causas relacionadas con el VIH. Y obviamente, ¿dónde tenemos la mayor cantidad de gente que vive infectada con VIH? En África. Generalmente África subsahariana. Después nosotros tenemos el sudeste asiático y después Latinoamérica. Son los 3 lugares donde tenemos la mayor concentración de casos de personas que viven con VIH. Ya como un resumen en tablas de lo que les acabo de decir. Con respecto al Perú, ¿qué tenemos en el Perú? En el Perú el primer caso se diagnostica en el año de 1983. Es un paciente HSH que si bien no se enfermó, viene a morir al Perú. Nosotros tenemos el primer caso en 1983. Ustedes van a ver acá las líneas, son todos los casos de VIH, y en las barras rojas ustedes van a ver los casos de SIDA. Hasta junio de este año, en que está el último reporte de casos del programa, tenemos que habían 115.797 casos de personas infectadas con VIH, de los cuales 41.684 eran casos de SIDA. Ustedes ven acá, mayor cantidad. Acá más o menos hasta el año 2015 se obtiene la mayor incidencia y después como que hay una tendencia a bajar. Vean ustedes los casos de SIDA, sin embargo, no hay mucha disminución. Y tenemos algo que nos ha llamado la atención. Vean ustedes, generalmente, y esto ha sido a lo largo de la epidemia, tenemos que, tanto en hombres como en mujeres, la población económicamente activa, es decir, de los 20 a los 49 años más o menos, son los más afectos, tanto en hombres como en mujeres. Obviamente, vamos a ver después que los hombres son más afectados que las mujeres. Sin embargo, en el último quinquenio, y esto ha llamado la atención desde el 2014 al 2018, se ha visto que hay un incremento de los casos en población más joven, de los 20 a los 29 años, y varones, ¿no? Esto llama la atención. Ahora, viendo la relación hombre-mujer, vean ustedes en la barra azul están los varones, en la barra roja las mujeres, y vean que siempre la relación de hombre-mujer siempre ha habido más hombres infectados que mujeres infectadas. Entonces, más o menos, la relación, sin embargo, esa relación se está incrementando. Teníamos antes por cada 2 a 3 hombres infectados, una mujer, y ahora tenemos que más o menos cada 3 o 4 hombres que se infecta una mujer. Y con respecto a la forma de transmisión, de lejos, la forma de transmisión más frecuente del VIH es la forma sexual. 97.5% de los casos se deben a forma de transmisión sexual y tenemos un 2% a la transmisión vertical, es decir, madre al niño, y un 0.45% en la transmisión parenteral, ¿no? Donde nosotros vamos a tener los accidentes laborales, las transfusiones sanguíneas, que el último caso fue diagnosticado en el año 2015, ¿no? Y después no se ha vuelto a identificar ningún caso relacionado con transfusión sanguínea. En nuestro medio, recuerden ustedes que no hay mucha forma de progresión endovenosa, por eso es que esta guía es poco importante en nuestro medio. ¿Y qué lugares son más frecuentemente afectados por el VIH? ¿Dónde se reporta la mayor cantidad de casos de VIH? Lima. Debemos Lima, seguido por Callao y Loreto. Y esto es en el transcurso de los años. Entonces, hablando de las formas de transmisión, ya hemos dicho que la forma más frecuente es la transmisión sexual, después viene la transmisión perinatal o vertical y después la transmisión parenteral. Y con respecto a la transmisión sexual, ¿qué factores aumentan el riesgo de infección? ¿Cuándo es que existe mayor riesgo de transmisión de la infección? Eso va a depender de las características del paciente fuente, es decir, el paciente que está infectado con VIH. Entonces va a depender de la carga viral que tenga. A mayor carga viral, mayor posibilidad. Si tiene menor cantidad de CD4, el tipo de contacto sexual que tenga, es decir, si el contacto es anal, si es vaginal, si es oral, y si es insertivo o receptivo.
el receptivo siempre tiene mayor riesgo que el insertivo. Y si vamos a hablar de riesgos, el mayor riesgo es el anal, seguido por el vaginal y después el oral. Entonces, también depende de en qué condiciones estén esas mucosas. Estamos hablando de la mucosa anal y vaginal, ¿no? Si hay una inflamación, y generalmente cuando hay inflamación es por una ITS, o úlcera por una ITS también, entonces va a aumentar la posibilidad de adquirir el virus, y si es la persona, la fuente, la que está, la que tiene estas ITS, va a aumentar la zona por donde sale el virus. Entonces, el hecho de no usar métodos de preservativo en especial va a incrementar también el riesgo de transmisión del VIH. Con respecto a la transmisión vertical, realmente hay cosas que se desconocen, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué algunos recién nacidos se infectan y otros no se infectan? Entonces, los factores de riesgo, esto tendría que ver con los factores de riesgo relacionados a la madre, ¿no? Es decir, la madre a lo mejor con sus escalas virales altas, bajo nivel de CD4, que tenga relaciones sexuales no protegidas durante la gestación, que haya maniobras invasivas durante la gestación y que pueda haber infecciones del canal del parto. Nosotros tenemos, si vamos a ver en números, ustedes verán que la mayor frecuencia, el mayor riesgo de transmisión del virus se encuentra justamente en la etapa del periparto, es decir, durante el parto y después del parto, es decir, la lactancia materna. Y acá nosotros tenemos, si nosotros sabemos que se puede producir la mayor frecuencia de transmisión durante esa etapa del periparto, entonces obviamente nosotros podemos intervenir a ese nivel. Y entonces, ¿qué intervenciones podemos hacer? Por ejemplo, si nosotros ponemos en números, y estos números son variables como ustedes han visto con la diapositiva anterior, porque depende mucho de dónde se haya realizado el estudio. Estos riesgos, si no se realiza ninguna intervención del 25-30%, es en países desarrollados, mientras que si lo hacemos en África, los riesgos llegan a ser más altos, 45-49%. Entonces, depende. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, que si no hacemos ninguna intervención en promedio, tendríamos un riesgo de que se adquiera, de que se infecte el recién nacido en un 30%. Si evitamos la lactancia, disminuimos a solo al 12 al 15%. Si le damos monoterapia con sidobudina, vamos disminuyendo. Y vean ustedes, al final, si nosotros al paciente le hacemos cesárea, le damos sidobudina, el riesgo es menos del 2%. Pero si la carga viral, básicamente, en la mujer, la gestante, es menos de 50 copias, para ese entonces este nivel se consideraba indetectable. Ahora nuestras pruebas han mejorado y consideramos menos de 20 copias indetectable. Entonces, con terapia antirretroviral, miren ustedes cómo disminuimos a menos de 1%. Entonces, las intervenciones las podemos dar en los diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, durante la gestación, nosotros podemos dar la terapia antirretroviral a la gestante, disminuimos el riesgo. Durante el parto, nosotros obviamente, si está con terapia antirretroviral, lo óptimo es que tenga carga viral indetectable. Y si es que eso no es posible, porque el diagnóstico no es adecuado, le daremos, bueno, en el momento que sea posible, se le dará terapia antirretroviral. Si la carga viral por medio de la terapia antirretroviral llega a ser indetectable, incluso podremos ofrecerle a la gestante que tenga un parto vaginal. Si es que se tienen dudas con respecto a eso, se le ofrece la cesárea. Y obviamente, como la lactancia es una forma de transmisión viral, entonces obviamente al recién nacido no se le da lactancia materna. Y al recién nacido se le da AZT. Entonces, con todo eso, hemos conseguido, como ustedes ven, a nivel nacional, la incidencia de menos de aproximadamente 2% de transmisión vertical. Y probablemente ellos se deban más a mujeres que llegan tarde, tardíamente, al hacer el diagnóstico de VIH, ¿no? Algunas veces nos enteramos de que la mujer tiene VIH ya después de que ha nacido el recién, de que ha dado a luz. Entonces, con un gran riesgo de transmitirle al recién nacido. Bien, entonces seguimos. Con respecto a la otra forma de transmisión, la transmisión parenteral, y acá vamos a detenernos en los accidentes ocupacionales, donde espero que ninguno de ustedes esté algún día comprometido. Bueno, usualmente lo vamos a ver en personal médico, ¿no? Tanto sean enfermeras, sean internos, residentes,
haciendo algún procedimiento o durante el acto quirúrgico. Entonces, cuando se produce un pinchazo con una aguja usada en un paciente que tiene VIH, el riesgo de transmisión es de 0.3%. Y si se produce un contacto con las mucosas, o sea, sangre con la mucosa, sea conjuntival, mucosa nasal o mucosa oral, será del 0.09%. Como ven ustedes de lejos, pese a todo, el riesgo de transmisión del VIH comparado con el virus de la hepatitis B y C es mucho menor. Hablando ya ahora del agente etiológico, del VIH. Recuerden que el VIH pertenece a la familia de los retrovirus porque su material genético es un ARN. La subfamilia de los lentivirus porque desde el momento que ingresa hasta el momento que se darán las manifestaciones sintomáticas, vamos a tener un largo periodo de una etapa de latencia generalmente subclínica o asintomática. Y el VIH tiene dos subtipos, el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-2 usualmente está restringido a ciertas áreas de España y al norte de África. Entonces, África y una parte de España. Entonces, la que está diseminada a nivel mundial es el VIH-1, que tiene 4 grupos diferentes, el M, N, O y P. El M y el N, que vienen del virus de inmunodeficiencia simiano que afecta a los chimpancés, y el O y el P del virus de inmunodeficiencia simiano que afecta a los gorilas. Y dentro del grupo del VIH-1, dentro del grupo M, que como ustedes verán es el más diseminado a nivel mundial, vamos a tener que hay 9 subtipos, de la A a la K. Y la que está más diseminada y la que afecta a nuestro país es el subtipo B. El VIH, las características morfológicas del VIH. Tiene un core que protege al material genético 2 cadenas de ARN, donde también vamos a tener nosotros a las enzimas, vamos a tener a la integrasa, a la transcriptasa reversa y a las proteasas. Y en ese core vamos a tener la proteína P24. Envolviendo este core tenemos acá la envoltura, que tenemos una bicapa lipídica y dentro de eso tenemos estos materiales, estas estructuras que son el GP120 que está en la superficie, recuerden el GP120, y inmerso dentro de la célula, dentro de la envoltura, perdón, tenemos al GP41. Y entonces tenemos al virus, tenemos a la célula que tiene el receptor CD4 y se produce la unión con el GP120. Esta unión del receptor con receptor va a llevar a una modificación que va a llevarlo a unirse con el correceptor. Esta unión es necesaria porque esto produce una alteración a nivel del GP120, lo que va a producir que el GP41 que está inmerso dentro de la envoltura pueda enclavarse y escindir esa parte de la membrana para que el material genético sea inyectado dentro de la célula. Por eso lo tenemos acá, los pasos que los hemos dicho, y una vez que el material genético ingresa, entonces va a empezar a actuar las enzimas. La transcriptasa reversa producirá a partir de ADN, este ADN ingresará al núcleo y por medio de la integrasa se unirá al ADN de la célula huésped. Todo podría quedar ahí y muchas veces, muchas células tienen esto, el DNA proviral, es decir, solo la partícula viral dentro del DNA de esa célula, de un linfocito que tiene. Y puede quedar así en forma indefinida. Sin embargo, cuando existe por un problema inflamatorio en este caso, hay una activación de esta célula, entonces todo el material, esta fábrica empieza a trabajar. Se activa el DNA proviral y empiezan a formarse nuevas partículas virales, que son eliminadas. Entonces, esto explica por qué nosotros tenemos reservorios y por qué el VIH hasta ahorita no puede ser curado. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Entonces tenemos que el DNA proviral que viene del ARN, se inserta dentro del DNA de la célula huésped, es el DNA proviral, queda ahí metido, escondido. No se producen nuevas partículas virales si es que la célula no es
activada, ¿sí? Puede ser que esta célula nunca sea activada, sea un linfocito C de memoria, CD4 de memoria, por ejemplo, que puede durar meses o años. Entonces tiene el DNA ahí metido, DNA proviral. Está esperando una activación. Lo activa y recién empieza a producir nuevas partículas virales. Por consiguiente, si está metida ahí, no hay antígenos que identifiquen como que esta célula está infectada, está escondida, el sistema inmune no lo reconoce. ¿Se dan cuenta? Es así como se esconde el virus. Y esto explica por qué hasta ahorita no podemos curar el VIH. Bueno, sigamos. Entonces, y acá tenemos un modelo en simios. Tenemos cómo se producen los simios. Se supone que lo mismo sucede en los seres humanos, ¿no? Tenemos acá el virus, que puede estar dentro de células o puede estar libremente dentro del eyaculado. Los virus, el VIH, va a ingresar a través de una mucosa que está inflamada, hay una solución de continuidad, tenemos las células dendríticas que están debajo de la mucosa, van a captar este virus de dos formas, ¿no? Una, pueden englobarla por endocitosis o por fagocitosis, o la otra simplemente en la superficie y presentan al linfocito que está en las inmediaciones, al linfocito que está ligado al tejido linfoide de las mucosas. Entonces, y esto ligado al CD4 o en forma o el macrófago, la célula dendrítica, viajar a los ganglios linfáticos locales, y eso más o menos ocurre en 2 días. Y después de acá se produce una gran replicación del virus, infecta diferentes tipos de células acá en el ganglio, una gran replicación viral, y después de 3 días de que ha ocurrido, de que ha llegado al ganglio, empieza la diseminación por vía sistémica, de tal forma que lo tenemos en diferentes órganos y sistemas. Entonces, en el simio, más o menos, esto ocurre en 5 días. En el hombre se supone que ocurre más o menos, algunos dicen puede ser tan corto como 4 días, puede ser tan largo como 2 semanas. Más o menos el promedio se entiende que más o menos son 2 semanas, ¿no? Que ocurre todo esto en el ser humano. Y esta es la historia natural del VIH, ¿no? En gráficas. Historia natural quiere decir sin que haya tal, sin terapia antirretroviral. Esto es lo que ocurría antes de la era tal. Estamos en la era pretaria, historia natural del VIH. Entonces tenemos nosotros un inicio, una infección aguda, tenemos una etapa de latencia clínica o infección crónica, y tenemos una etapa en que la defensa va minándose y llegamos al estadio C. Entonces, 3 grandes etapas, ¿no? Infección aguda, infección crónica o de latencia clínica y síntomas relacionados al SIDA. Entonces tenemos en la infección primaria, miren ustedes bien la línea en azul es el CD4, la roja en la cara viral, ¿sí? Entonces tenemos en esta etapa aguda de la enfermedad, cuando el virus ha ingresado a la célula, nosotros tenemos que existe una gran replicación. El virus ingresa, no hay nadie que lo detenga, tiene su célula blanca, el CD4, entonces agarra y empieza a destruirlas y empieza la caída del CD4. Pero recuerden ustedes que el paciente previamente no estaba inmunocomprometido, así que el sistema inmune de alguna manera logra defenderse, aunque sus defensas no son del todo eficaces. Pero entonces consigue de alguna manera frenar esta replicación y entonces el virus empieza a caer. Por consiguiente, el virus empieza a caer, el CD4 se empieza a recuperar. Sin embargo, ustedes ven que la recuperación no es completa, porque no sería cura, ¿no es cierto? Y no hay cura. Entonces el CD4 llega a un set point, un punto muy bajo, más o menos a partir de los 6 meses de haberse infectado el paciente, y acá empieza una multiplicación lenta, pero continua. Por consiguiente, el CD4 empieza a bajar también lentamente, pero continuamente. ¿Por qué? Porque el CD4 se va destruyendo, sea por apoptosis, sea porque es infectado por virus, o sea, el efecto citopático del virus, sea porque el CD8 lo reconoce como infectados y los destruye. Y por otras cosas más que se desconocen, la cuestión es que el CD4 se va destruyendo. Pero el CD4 se va a reconstruir, lo que se va destruyendo se va volviendo
Bueno, la cuestión es que a la larga existe más destrucción de CD4 que formación de CD4. Entonces, a la larga, el resultado es esta, ¿no? La caída del CD4, perdón, el incremento de la carga viral con la consecuente caída del CD4. Bien, pasan años, pueden ocurrir más o menos de 5 a 7 años, en que ya empiezan a darse algunas manifestaciones. A lo mejor tenemos un paciente que antes nunca le daban diarreas, casi nunca tenía infecciones respiratorias, y de pronto empieza a tener infecciones más seguidas que antes. A lo mejor empieza a tener candidiasis oral o a lo mejor un problema de zostra. Entonces, algo que nos indica a nosotros que el paciente tiene un inmunocompromiso, todavía no está en esa etapa pasiva. Entonces ya empieza, algo nos está advirtiendo que algo está sucediendo. Y ocurre desde acá hasta que el paciente puede fallecer, 2 o 3 años pasan en que el paciente está en estadio SIDA y dependiendo de qué infección oportunista lo ataque, morirá el paciente. Entonces, esto ocurría en la etapa prenatal. Pero obviamente ahora todo ha cambiado porque nosotros damos terapia y evitamos todo eso, si el paciente llega a tiempo, ¿no? Entonces, la idea es no ver todo eso que veíamos antes. Bien, en la infección aguda entonces, vamos a ver que es una etapa transitoria, como hemos visto, y lo que marca es que hay una gran replicación viral. Más o menos esto puede durar hasta más o menos unas 6 semanas aproximadamente. El periodo de incubación es de 2 a 4 semanas. La duración de la infección aguda es más o menos hasta 6 semanas. Y dependiendo de qué tan acucioso sea el médico que hace el diagnóstico, nosotros tenemos una posibilidad de hacer un diagnóstico en 40 a 90% de casos. Acá dice requiere un alto grado de sospecha. ¿Por qué? Porque la infección por el VIH, la infección aguda, puede ser asintomática u oligosintomática o dar ese tipo de manifestaciones. Como ustedes verán, un paciente joven que de pronto viene por fiebre y está un poco desganado, con dolores osteoarticulares o mialgias, ¿qué piensan ustedes? Se va a resfriar, le va a dar un resfrío, una cosa así le va a pasar. Y en efecto, ¿no? Un par de días y lo pasa. ¿Y qué pasa? Estaba haciendo su infección aguda. Entonces, por eso le digo, ustedes requieren un gran nivel de sospecha para que ustedes puedan hacer el diagnóstico. A veces se presenta como un síndrome mononucleósico que vamos a ver después. Entonces, ¿cómo entonces podríamos hacer el diagnóstico? Sí, que nosotros sospechamos en ese momento. Porque lo más probable es que si pedimos pruebas que detectan anticuerpos vaya a salir negativo. Pero las pruebas que detectan antígeno o pruebas moleculares iban a poder ayudarnos a hacer el diagnóstico. Entonces, en la infección aguda, lo que nos ayuda es la detección del antígeno P24 o los métodos moleculares. Ahí, sin embargo, nosotros tenemos una prueba que mezcla antígeno P24 y anticuerpos, y es la ELISA de cuarta generación. Entonces, la ELISA de cuarta generación nos ayuda a acortar los tiempos de periodo ventana, ¿no? El periodo ventana se llama cuando justamente tenemos la infección, tenemos al agente etiológico circulando y todavía no podemos hacer los diagnósticos por pruebas serológicas, no aparecen anticuerpos, eso se llama periodo ventana. Cuando ya podemos hacer el diagnóstico, nosotros ya hablamos acá en caso de cuarta generación, como decía, nos aporta el periodo ventana, ¿no? Puede ser tan corto como 8 días o tan largo como 3 meses, con el ELISA de cuarta generación. Sin embargo, con los métodos, las pruebas moleculares, el diagnóstico puede ser tan corto como los 10 días. Usualmente la utilidad de las pruebas moleculares y el antígeno P24 es a partir del 10º día de infección. Bien, en la infección sintomática nosotros tenemos ya acá los anticuerpos presentes. Tenemos acá el ELISA, que es una prueba generalmente de screening, y tenemos pruebas confirmatorias que son Western blot o inmunofluorescencia. Y acá tenemos los de screening, usualmente, los ELISAs, tenemos y las pruebas confirmatorias, generalmente Western blot, inmunofluorescencia indirecta, y las pruebas virológicas, la carga viral y el antígeno P24. El aislamiento viral usualmente no se utiliza solamente en estudios en laboratorios de investigación. Y acá vean ustedes más o menos los tiempos en los cuales nosotros podemos usar las pruebas para hacer los diagnósticos. Vean ustedes que las pruebas más precoces son el hallazgo del antígeno P24 y la detección del ADN proviral y el ARN circulante.
Después, casi más o menos claro, con una diferencia de 1 o 2 días, el antígeno B24. Hablamos, anteriormente nosotros teníamos los antígenos, los ELISAs de tercera generación, segunda y primera generación. Y como ven, los periodos de ventana eran bastante largos. Sin embargo, este ELISA de cuarta generación nos ha venido a ayudar, a facilitar el diagnóstico. Bien, tenemos hecho el diagnóstico del paciente y entonces tenemos que clasificar al paciente. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Nos sirve, uno, para ver el pronóstico del paciente, ¿no? Ver qué tanto riesgo tiene de adquirir infección, qué riesgo es ese paciente. Y segundo, también para ver las profilaxis, qué profilaxis le vamos a dar. Antes, esto nos servía más porque nos ayudaba a decidir en qué momento iniciamos la terapia antirretroviral. Sin embargo, ahora es fácil. La terapia antirretroviral no requiere de mayores requisitos. Simplemente el hecho de que tenga VIH. VIH, infectado por VIH, no interesa CD4 ni carga viral, se inicia la terapia antirretroviral. Entonces tenemos esta clasificación en la que usualmente empleamos, la clasificación CDC del año 93, y tenemos las categorías clínicas A, B y C, y las categorías inmunológicas 1, 2 y 3, ¿no? Categoría inmunológica 1, mayor de 500, la 2 es de 200 a 500 y la 3 es menos de 200. Entonces, paciente que está en la categoría clínica C y o categoría inmunológica 3 está en estadio SIDA. ¿Sí? Estadio SIDA, categoría clínica C y o inmune 3. En la categoría clínica A, nosotros tenemos el paciente que está con infección aguda por VIH, una infección asintomática por VIH, o el que tiene una linfadenopatía generalizada persistente. Y esto es que a veces el VIH de por sí causa crecimiento de los ganglios, más o menos, la definición es de más o menos 1 centímetro, en más de 2 lugares extrainguinales, y que dure más de 3 meses. Esa es la definición de linfadenopatía generalizada persistente. Sin embargo, esto no empeora el pronóstico, o sea, tenerlo o no tenerlo no indica que el pronóstico va a ser peor o mejor. Con respecto a la categoría clínica B, tenemos todo lo que se describe en el cuadro y además, recuerden, tal vez lo más frecuentemente y lo más conocido son candidiasis orofaringia y el herpes zóster, ¿no? Y la leucoplaquia vellosa ovalis. Sin embargo, recuerden ustedes que hay otras condiciones en las cuales el paciente tiene, ustedes lo revisan, el paciente tiene un inmunocompromiso